Bienvenidos al video. En este video vamos a ver cómo comprobar la correa de distribución de un motor, comprobar su desgaste para saber la vida útil que puede seguir teniendo esta correa o si ya necesita reemplazo. El desgaste puede ser que la correa presente grietas, que los dientes de la correa estén un poco machucados, desgastados o destrozados. Eso nos indica que hay que reemplazar la correa inmediatamente para evitar una rotura y un daño grande al motor. En este motor específico, el 1.4 de Volkswagen, que lo utiliza tanto Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, vamos a verlo cómo reemplazarla. Todos los motores que tienen correa tienen una tapa como esta, que está enseguida del pistón número 1, que en este caso viene siendo este, y enseguida siempre tienen el acceso para ver la correa. ¿Ok? En este motor en específico vamos a ver el tema sobre la durabilidad que puede tener esta correa, porque la agencia tiene un intervalo muy corto de duración de 75,000 kilómetros o 5 años para esta correa. Y el detalle es que tengo acceso a los libros oficiales de taller de Volkswagen con los que ellos hacen el mantenimiento y reparación de sus autos, y ahí indica que la correa puede durar 210,000 kilómetros, incluso más, ¿sí? Y un promedio de tiempo de reemplazo son 10 años. ¿Ok? Tengo también un PDF del motor de Audi, en este caso que Audi también lo utiliza, y otro PDF de Seat, donde les voy a mostrar esta información que les vengo dando. ¿Ok? Ya esa consideración, ese kilometraje puede llegar a él siempre y cuando el motor se tenga en buenas condiciones, es decir, que el refrigerante del motor, el sistema de refrigeración esté en óptimas condiciones, porque si tienes un mal sistema de refrigeración, el motor se va a calentar más de lo normal, la correa va a tener un desgaste mayor que si tuvieras el sistema en correcto estado. Lo mismo pasa con el aceite de motor. Si el aceite de motor que pones no es el indicado para el motor, va a presentar fugas en los retenes de las poleas de árboles de levas, en el retén de cigüeñal. Entonces el caerle aceite a la correa la contamina y le va a cortar la vía significativamente. Entonces hay que revisar todos estos datos, y aquí les voy a mostrar cómo hacerlo. Para quitar la tapa de este motor simplemente tiene dos seguros en esta parte, uno en esta parte, un tornillo en esta parte y el otro de aquí. Los quitamos, esta tapa sale hacia arriba, lo quito y seguimos. Bien, esta es la tapadera, lo retiramos y ya tenemos acceso a ver la correa. Aquí en esta correa vamos a revisar que esta no presente grietas aquí, que no se vea ninguna grieta en ninguna parte, que los dientes de aquí de abajo, ¿sí? Que estos dientes no se vean machucados, que no se vean cortados, que no se vea nada anormal en la correa. Tenemos que revisar todo el interior con una lámpara, con un foco. Yo ya lo hice, todo el interior, que no haya rastro de aceite, que esté limpio todo el sistema de distribución. ¿Ok? Si no hay rastro de aceite, es muy buena señal y la correa se va a mantener en perfecto estado. ¿Ok? La durabilidad de la correa depende de eso. Como les comento, el lugar donde se usa el auto, qué tanto polvo puede entrar al sistema de distribución, si el auto anda mucho en agua, que se puede inundar y esté contaminando el sistema de distribución, el calentamiento anormal por el sistema de refrigeración en mal estado, o un aceite, como les comento, que tenga fugas y fugue por los árboles de leva, por los retenes de árboles de levas y la contamina. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a hacer es comprobar todo el estado de la correa girando el cigüeñal y parte por parte y revisando la correa. Ok, aquí yo puse, si se dan cuenta, hay un punto blanco ahí.
nada más que se me olvidó y lo desfasé yo, le di un giro al cigüeñal y por eso se adelantó. Vamos a poner un punto en esta parte, vamos a girar el cigüeñal con una matraca y sudado, en este caso es un 21 milímetros. Vamos a poner el auto en neutral, ok, colocamos la matraca en el tornillo, permítanme, ahí está, en el tornillo del cigüeñal, y vamos a girar en sentido horario. Esto va a girar hacia este lado, poco a poco, ok, de esta manera. Vamos a ir girando y vamos a ir comprobando toda la correa de distribución. Ya que vuelva a aparecer el punto que marcamos, ya nos aseguramos que ya dimos toda la vuelta completa y que la correa se encuentra en buen estado. El girarlo es de esta manera, despacio. Si sienten una presión, hay que dejar de girar, esperar 3 segundos, 5 segundos para que la compresión se libere y puedan volver a girar fácilmente, ¿ok? Bien, una vez que ya comprobamos todo el sistema de distribución, que no hay ningún residuo de aceite, que no hay polvo, que no hay lodo en la correa, que la correa está en buen estado, no hay grietas, no hay ningún tipo de daño, nos aseguramos que la correa tiene una vida útil larga por delante todavía. Volkswagen pide hacer el cambio de distribución a este motor a los 75,000 kilómetros o 5 años según el manual, algo ridículamente corto. He tenido autos de los años 2000 que la distribución la pedía cada 90,000 kilómetros. Ahora un auto nuevo de nuevas generaciones, donde los sistemas con los que se hacen, la calidad de los componentes, la nueva tecnología en componentes hacen que las correas hoy en día duren mucho más kilometraje. ¿Okay? ¿Por qué Volkswagen hace esto tan corto a diferencia de lo que especifica en los manuales de motor oficiales o en los libros de taller oficiales? Por una cosa muy importante también, el lugar donde se usa el auto, ¿ok? El lugar donde se usa el auto, digamos, el acceso a reparaciones que pueda tener el auto, las condiciones de cuidado que pueda tener ese auto. Aquí en México realmente hay malos talleres, hay que decirlo, mecánicos que no hacen el trabajo adecuadamente y provocan a lo mejor algún daño a la correa sin tener siquiera idea, como el simple hecho, les digo, de meter un aceite incorrecto, dañe retenes y contamine la correa. Esa correa no va a durar el kilometraje al cual fue diseñado, y Volkswagen entonces lo que hace es acortar significativamente, incluso 2 veces su vida útil, para asegurarse de que aún cuando pase ese tipo de cosas la correa dure y no pueda reventar. Con esto se van a evitar reclamos y quizás demandas de usuarios que reventaron correas, pero por mal uso del motor, por un mal mantenimiento. Entonces esa es la principal razón por las que las marcas acortan, dependiendo del lugar donde está el auto, los recambios que necesitan, ¿sí? Aquí les voy a mostrar el PDF y la información donde les digo y les muestro de lo que estoy hablando, y ustedes puedan ver lo que indica dicho PDF. Bien, ya estamos aquí dentro del manual de Audi del 1.4, del motor 1.4. Les dejo esta información para que puedan leerla. Aquí está la imagen del motor. El 1.4 y el 1.2 físicamente son idénticos, solamente cambian componentes internos y el turbo. Ok. Aquí tienen 1.4 con 103 kilovatios de potencia, que equivalen a 140 caballos de fuerza, que fue la primera versión que llegó de este motor. Ya después solamente se hizo una modificación de centralita y se cambiaron unos componentes del turbo para poder subir el caballaje a 10 caballos más. Aquí está. Pueden darle pausa para que lean la información, pero si ven aquí dice: se utiliza una correa dentada con un recubrimiento resistente al desgaste. La palabra es algo complicada de pronunciar, pero dice que es un recubrimiento de teflón.
La correa dentada, gracias a que su material es de gran calidad, tiene una vida útil muy larga. ¿Ok? Aquí tienen la información de lo que compone el sistema de distribución para que lo puedan ver. Aquí hay otra información. Ok. Aquí está la correa poli, que es de alternador y compresor de aire acondicionado. Nos vamos a ir a lo que verdaderamente nos importa. Es la información en la que indica el intervalo de cambio. Aquí pueden ver los trabajos de mantenimiento. Nos dice que puedes usar un aceite con una norma 504 o 502, dependiendo de qué componentes tenga instalados el motor. Ejemplo, si tiene un filtro de partículas, aún siendo gasolina, hay filtros de partículas en gasolina. En ese caso necesitas una norma 504 forzosamente. Si no, vas a tapar, mejor dicho, el filtro de partículas, vas a dañar sensores lambda y vas a dañar prematuramente el motor. ¿Ok? Nos dice también que incluye 4 litros de aceite en total. Es la capacidad que debe tener el motor. Nos dice el intervalo de cambio de filtro de aceite, 90.000 kilómetros, que es lo mismo que indica el manual. También el filtro de combustible es de por vida, ya que viene en el tanque de combustible. Y el intervalo de sustitución de bujías cada 60.000 kilómetros o 6 años. Las agencias lo manejan 60.000 kilómetros o 4 años. Pero para que vean que sí tienen la capacidad las bujías de durar más tiempo. ¿Ok? Y aquí nos dice intervalo de sustitución de la correa poli de por vida, que es la correa de alternador y de compresor de aire acondicionado, y nos dice que también el sistema de tensado es de por vida. Aquí nos dice intervalo de sustitución de la correa dentada de distribución, 210.000 kilómetros. Ok, ahí está la información. Y nos dice aquí nota, básicamente rigen las especificaciones proporcionadas en la documentación de actualidad de servicio, es decir, los libros de taller oficial de Volkswagen. Ok, vamos al siguiente manual para que lo vean. Ok, ya estamos aquí en el PDF de SEAT. Aquí nos dice motor EA211, que es el motor 1.4 que lleva el grupo Volkswagen actualmente. Aquí hay una pequeña información. Lo pueden pausar para que puedan leerla. Ahí tienen. Nos vamos a ir ya directamente a la información que es relacionada a la correa de distribución. Aquí estamos. Aquí nos enseña el motor y el sistema de distribución completo. Y nos dice que la correa de distribución se comprueba a los 240.000 kilómetros, después cada 30.000 kilómetros. Aquí SEAT lo extendió 30.000 kilómetros más que Audi. Ya es dependiente de las marcas que deciden hacer esto, pero realmente nos damos cuenta que la correa tiene la capacidad de llegar a este kilometraje y aún más, ¿sí? Es decir, llega a los 210.000 y está en buen estado. Sin duda lo puedes extender 30.000 kilómetros más, pero estar haciendo la comprobación de este video de esa manera. ¿Ok? Otra cuestión es también, por ejemplo, no quiere decir que esto es lo que tienen que hacer. Siempre, como he dicho anteriormente, hacer lo que el manual indica siempre va a ser lo mejor, ¿sí? Es prevenir. Pero si revisan y se aseguran de que la correa está en buen estado, sin duda puede llegar a este kilometraje. Aquí nos dice extracto del SAPRO, correa dentada, lo mismo que les comentaba, 240.000 kilómetros, después cada 30.000 kilómetros. No pude mostrarle los libros de mantenimiento oficial porque no tenía acceso a la computadora, no la pude usar, entonces no se los pude mostrar. Pero esta información es verídica, ya la están viendo. Si puedo, más adelante en el mismo video anexo esa información ya que tenga acceso a ella de nuevo y se los muestro. Aquí, como les digo, es la recomendación que yo les hago, revisar, porque he visto muchos problemas por cambio de correa de distribución. Problemas porque lo llevan a un taller
que no tienen el conocimiento y no tienen la herramienta para llevar a cabo un cambio correcto de distribución, dejan mal el tiempo y dañan el motor, ¿sí? En el mejor de los casos, el motor simplemente se queda sin potencia y no provocan un daño, ¿ok? Pero sin duda traer un motor fuera de tiempo va a provocar un desgaste dentro del motor, ¿ok? Y obviamente de sus componentes, acortando la vida útil. Entonces se los dejo y seguimos en el video. Bien, una vez que ya colocamos la tapa en su sitio, pues sería toda la comprobación de la correa. Como vieron en los PDFs, esta correa tiene la capacidad de durar hasta 210,000 kilómetros, ¿sí? Si a ese límite llega la correa y aún sigue en buen estado, se puede extender otros 30,000 kilómetros con una revisión como la que hemos hecho. Si sigue en buen estado, puedes extenderla otros 30,000 kilómetros, pero digamos que 210,000 ya es el límite donde ya la marca te recomienda por seguridad hacer el cambio. Pero tiene la capacidad de llegar, sea lo extiende de 30,000 kilómetros más, lo pasa a 240,000 kilómetros, pero el libro oficial de taller, que no se los pude mostrar ahorita porque no tengo acceso a la computadora, el libro oficial de taller lo marca 210,000 kilómetros, ¿ok? He estado investigando sobre este tema. La información que les doy pues es información real, pero no quiere decir que hagan el cambio siempre a los 210,000 kilómetros. Ya es una opinión que yo les doy, una recomendación, y ustedes ya van a revisar qué es lo que más les conviene, y depende, como les digo, cómo traigan su motor, qué cuidados tenga y en qué estado se encuentra la correa. Siempre va a ser mejor, lo aclaro, hacer caso al manual, ¿sí? Siempre va a ser mejor hacer caso al manual, porque no vas a tener la duda de que te puedas reventar una correa de distribución. Pero sin embargo, tiene la capacidad la correa de llegar a ese kilometraje. Entonces, si haces los cuidados que debes de tener y el mantenimiento correcto, sin duda va a llegar a ese kilometraje la correa. He visto varias personas que han hecho el cambio a los 100,000 kilómetros, otras a los 80, y la correa prácticamente sale nueva del motor, ¿ok? Entonces, espero les sirva esta información y les agradecería el apoyo suscribiéndose y dando like al video para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video.